Buenos días, estimados estudiantes, alumnas del curso de estadística. En esta oportunidad, en esta tercera unidad, vamos a hablar sobre el análisis de regresión y correlación lineal simple. Un tema bastante interés. Pero antes de eso, quiero decirles que estamos entrando a la parte de inferencia estadística. Bueno, teóricamente habíamos mencionado que la estadística se divide en estadística descriptiva, estadística inferencial. En la parte de estadística descriptiva habíamos hablado los mejores procedimientos para obtener datos, analizábamos el tipo de datos, tipo de variables, cómo medirlas, si son números, si son letras, si son decimales, si son enteros, si tienen algún orden, ¿no? Después, una vez obtenido una gran cantidad de datos, nosotros la presentamos en un formato que sea entendible. Hemos utilizado también medidas de tendencia central que nos dicen cuál es la tendencia o comportamiento general de ese grupo de datos, como también su variabilidad, ¿no? Necesitamos entender siempre un promedio, un punto general, un punto de equilibrio y la variabilidad que tienen los demás datos, ¿no? Obviamente que mientras más datos, que entre nuestros datos sean muy variables, significa que no están bien distribuidos o esa muestra está mal seleccionada. Ahora, en la estadística inferencial, como segunda parte de la estadística, comprende métodos y procedimientos, ¿no? Para hacer una especie de inducción, ¿no? Quiere decir que si nosotros hemos hallado esos indicadores estadísticos, por ejemplo el promedio y la desviación, entonces a través de la estadística inferencial vamos a ver qué tan cierta, qué tan probable es ese indicador, qué tanto error tiene, ¿no? A partir de esa población, a partir de esa muestra, ¿no? Eso es inferir acerca de lo que se comporta la población. Bien, empecemos. Entonces, veamos. Nosotros sabemos que las variables cuantitativas, en este caso ya sea discreta o continua, se puede estudiar la relación que existe entre ellas. Y esto lo hacemos mediante la correlación. Pero también podemos estudiar la dependencia que tienen estas dos variables, ¿no? Y al estudiar la dependencia de las variables podemos hacer proyecciones, encontrar una fórmula y hacer una proyección respecto a una variable independiente respecto a cómo va a ser la otra variable dependiente. Los cálculos de ambas técnicas son similares, ¿no? En realidad, y con la ayuda de Excel lo vamos a hacer más rápido, ¿no? La correlación mide la relación de las dos variables, la dirección, la tendencia, si es inversa o es proporcionalmente directa, ¿no? O si no hay relación, ¿no? La otra mide la relación de causa y efecto, ¿no? Solo cuando tenemos una variable que es causa o depende de otra podemos realizar entonces una regresión, ¿no? O sea, tiene que haber una relación de quién depende de quién, o posiblemente, pero hay que saber quién es la dependiente y quién es la independiente, ¿no? Veremos un ejemplo también de regresión. Ojo que solo vamos a ver la parte de regresión lineal simple, ¿no? No vamos a ver la relación entre múltiples variables, ¿no? Y lo más obvio en todo esto es saber interpretar qué significan, saber entender cómo hacer estimaciones, ¿no? Bien. Por ejemplo, veamos algunos ejemplos para ver análisis de correlación y regresión. No se olviden, correlación es el grado de relación entre las variables, si es directa o inversa. Y la regresión determina la relación causa y efecto. Por ejemplo, ¿el porcentaje de pobreza del año pasado influye en la pobreza del presente año?
el porcentaje de pobreza del año pasado influye en la pobreza del presente año, analicemos cuál de las variables es dependiente e independiente. Lo que nosotros estamos forzando es que hay una determinada cantidad de pobreza del año pasado, ¿influirá en la pobreza de este año? ¿Será cierto o no será cierto? ¿Tendrá influencia o no tendrá influencia? ¿Eso cómo se va a ver? A partir de los datos analizados, ¿no? Peso, altura, cintura, longitud de la cintura y edad. ¿Se puede hacer un análisis con estos? Me parece que sí, ¿no? Por ejemplo, la edad, el diámetro de la cintura y la altura pueden ser variables para saber el peso de una persona, pienso yo, ¿no? No creo que al saber el peso, la altura y la cintura de una persona sepamos la edad, ¿no? No funciona de esa manera, ¿no? Pero sí se puede hacer una relación de variables. En este caso estamos hablando de análisis múltiple, ¿no? Porque no estamos trabajando solo con dos variables. Ya. Por ejemplo, porcentaje de asistencia a un curso ¿influye en el rendimiento académico? ¿O el rendimiento académico influye en el porcentaje de asistencia de una asignatura? ¿No? Entonces también hay una relación, ¿no? Acá se puede hacer un análisis de regresión. El sueldo de una persona y el préstamo, pues se puede hallar un análisis de correlación, sí. Se puede hallar un análisis de regresión, ajá, ¿no? El sueldo de una persona depende de la cantidad que te prestan, o el préstamo que vas a obtener del banco depende de tu sueldo, ¿no? ¿Qué otras variables más pueden influir? ¿Dónde trabaja? ¿No? ¿Cuánto tiempo trabaja? ¿Cuántos años trabaja? ¿No? Entonces se puede hacer muchos análisis. El rendimiento de maíz y el fertilizante, ¿no? ¿Quién depende de quién? ¿No? En una requisa de narcóticos, ¿aumenta el consumo de drogas? ¿Aumenta los delitos? Bueno, hay un análisis bastante fuerte, ¿no? Ahora veamos, a ver la relación causalidad, causa y efecto. Miren, este es nuestro modelo de regresión. De regresión lineal simple. Entonces la variable independiente siempre es X y la variable dependiente es Y. Lo que queremos hallar es esta recta de regresión. Como vemos, estos puntos son los datos y más o menos esta recta de regresión lo que está haciendo es proyectar el comportamiento de estos datos, ¿no? Entonces, por geometría analítica entendemos, ¿no? A este B, a esta pendiente se le llama el coeficiente de regresión, ¿no? Ahora, pero para hallar esto también se puede utilizar la covarianza, ¿no? Bueno, la covarianza es, si la covarianza mediante esta fórmula es menor que 0, es negativa. Si es igual a 0, no tiene asociación. Y si es mayor a 0, tiene una asociación positiva, ¿no? Pero por cuestiones de cálculo, el análisis de regresión es de esta forma. Acá, ¿no? La covarianza, y este es la varianza de la variable independiente. En todo caso, miren que el análisis de regresión lo que necesitamos es esta formulita, ¿no? Necesitamos alfa y beta. Entonces el beta y el alfa lo podemos hallar de esta forma. Al final vamos a tener esta ecuación para hacer estimaciones de la variable dependiente. Esto lo vamos a ver en un ejemplo. Ya. Bueno, la varianza residual es insesgada, dice, ¿no? Se quiere que el error sea mínimo, ¿no? Y el error de estimación de X y Y, ¿no? Este prácticamente es B es una variable aleatoria, ¿no? En este caso debemos entrar ese intercepto
ese coeficiente de regresión debe tener ciertos valores aceptables, ¿no? Y para eso hacemos una prueba de hipótesis, ¿no? La prueba de hipótesis es esta de acá, ¿no? B pertenece a un T, a una tabla de T de estudio con n-2 grados de libertad. Esto también lo vamos a hacer en clase, ¿ya? Bien. Bueno, lo importante acá es que esta recta de regresión lo que hace es estimar, puede ser la recta de esta forma, puede ser acá, ¿no? Pero lo que hace cuando hacemos bastantes muestras, al final vamos a encontrar una recta de regresión estable que represente a todas las muestras, ¿no? Bien, vamos a bien, ya, correlación lineal. Mide la intensidad de asociación entre dos variables, ¿no? La covarianza y la varianza, es la covarianza entre las dos, ¿no? El coeficiente de determinación, ojo que el coeficiente de variación está determinando, está en el intervalo menos 1 a 1. Si es negativo, tiene pendiente negativa. Si es menos 1, es exactamente negativa. Si está entre 0 y 1, su pendiente es positiva. Y si es mayor que 1, ¿no? Significa que los datos están totalmente correlacionados. Bien, ¿no? Acá no hay mucha relación, no hay correlación, acá tampoco, acá una correlación muy perfecta que muy poco puede funcionar, ¿no? Aquí hay ausencia de correlación. O sea, acá pues en este parámetro, cualquier valor que sea la variable independiente x va a tomar cualquier valor en la variable dependiente, eso nunca pasa, ¿no? Ya. La prueba de hipótesis también utilizamos la prueba T, ¿no? T de estudiantes. Bien, vamos a hacer un pequeño ejemplo. El problema de regresión y de correlación lineal se parecen pero difieren. Regresión, variable independiente x fija, y variable dependiente a la que queremos hallar. Correlación, no hay distinción entre variable independiente o independiente. X y Y son variables aleatorias. Ambos son variables aleatorias en regresión, pero una de ellas depende de la otra. Bueno, esto lo vamos a hacer en Excel. Por ejemplo, este es el ejemplo. A ver, analicen. Con esto se van a entender mejor. Una empresa Olva Courier de mensajería de entrega puerta a puerta, con el fin de mejorar la prestación de servicios, desea establecer la relación entre el tiempo empleado y la distancia recorrida para la entrega, ¿no? Realice un diagrama de dispersión a partir de los datos obtenidos, determine la mejor ecuación que se ajuste a los datos. Bien. Distancia, dice. ¿Quién depende de quién? Vamos a hacer... Generalmente habíamos notado que x es la variable, de acuerdo a los gráficos anteriores. Acá está. Acá. X está en el eje horizontal, y está en el eje vertical. Entonces, de acuerdo a lo que hemos analizado, ¿quién es independiente? ¿Y cómo nos formulamos eso? ¿Quién depende de quién? La distancia recorrida, 825 kilómetros, ¿no? 215 kilómetros, depende del tiempo de entrega, un día, 2 días, 3 días. Ustedes saben que Olva Courier, por ejemplo, llevar una encomienda de Juliaca a Junín o a Huancayo demora 3 días, 4 días, ¿no?
y la distancia está acá, ¿no? Lo que queremos saber es quién depende de quién y hacer un análisis de regresión y el grado de asociación de los datos a partir de esta información que tenemos. Ya, entonces, ustedes ya estarán entendiendo que el tiempo, o sea, en días, de demora, depende de la distancia. En otras palabras, distancia es X y tiempo es Y. Quiere decir, ¿no? Digamos, si la distancia es 1500 kilómetros, obviamente que tendrá como la entrega una cantidad de días, ¿no? 4 días, 5 días, ¿no? ¿No es cierto? Pero no puedo hacer al revés, ¿no? Que sabiendo 2 días va a ser la distancia 600 kilómetros, ¿no? No es así, ¿no? No funciona así. Bien, veamos este mismo ejemplo, pero utilizando Excel. Veamos el ejemplo, ¿no? Miren, una vez que hemos determinado quién es dependiente y quién es independiente, en nuestro caso la independiente X es la distancia en kilómetros y la dependiente Y es el tiempo en días, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, en Excel es muy sencillo. Seleccionamos, primero vamos a graficar nuestro nube de puntos o gráfico de dispersión, ¿no? Ahí está. Bueno, la variable X en forma horizontal y la variable Y días en forma vertical. Vamos a estimar la recta de regresión. A ver, acá, clic derecho, agregar línea de tendencia lineal, por defecto es lineal, ¿no? Porque solo vamos a hablar sobre la expresión lineal, sobre la regresión lineal simple. Y vamos a presentar la ecuación y después el valor de R cuadrado. R cuadrado es el coeficiente de determinación, ¿no? Observen, ¿no? El coeficiente de determinación y la recta de regresión. Acá vamos a copiar. Y es igual a, bueno, esta misma ecuación, 0.036 x de x más 0.1181. Bien, bueno, esto, ¿no? Ya, entonces lo voy a poner en el centro. Esta es nuestra recta de regresión. Si nosotros le damos un valor para X, vamos a obtener un valor para Y, ¿no? Y al final vamos a trazar esta línea de regresión. Muy bien. En este caso todavía, como hemos hecho Excel, no vamos a tocar esta fórmula. En clase lo vamos a hacer los cálculos, ¿no? De acuerdo a esta fórmula, ¿no? Este es lo que hemos hallado. Acá está. Listo. Y el coeficiente de determinación, ¿qué cosa es? El coeficiente de determinación. Acá está. El coeficiente de correlación mide la intensidad de asociación lineal entre ellas. Raíz cuadrada de 0.9005 es 0.005
98, ¿no? Como es positiva, no hay problema, o sea, es casi 1, se tiene una relación casi perfecta. O sea, significa que más o menos hay una relación de causa y efecto, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer? Por ejemplo, digo, si la distancia es de, pongámosle 1000 kilómetros, ¿no? ¿Cuánto será? ¿Cuánto se demorará aproximadamente en días? ¿Cuánto? Entonces, ¿cómo hallamos eso? Simplemente reemplazamos en nuestra recta de regresión. Acá le ponemos por más el intercepto. Y esto es, ¿no? Se va a demorar. Por eso, hablando de, decíamos, ¿no? Si demora 3 días, perdón, si la distancia es 1000 kilómetros, va a demorar 3 días y parte de la tarde, ¿no? 3.7 días. Si la distancia, por ejemplo, es de 500 kilómetros, demorará casi 2 días, ¿no? Un día, 1.9 días, ¿no? Si la distancia es 100 kilómetros, demorará la mitad de un día, casi la mitad del día, ¿no? 0.47 de día, ¿no? Si la distancia es 2500 kilómetros, de acuerdo a los datos, se va a demorar 9 días. ¿Qué pasa cuando le pongo, si la distancia es 1215, como está acá? Prácticamente lo que está haciendo es predecir. ¡Ay! Maldición, se acabó el... Bueno, eso es, ¿no?, lo que hay que hacer. Bien, estudiantes, esta es la parte de regresión. En clase veremos las fórmulas y los cálculos, ¿no? En realidad es simple, ¿no?, saber obtener esta fórmula. Y el coeficiente de terminación, si es una línea pendiente positiva, el coeficiente de determinación, la raíz cuadrada de 0.94, significa que hay una correlación bien explicada, los datos están totalmente asociados, ¿no? Si sería 1, obviamente que todos los datos estarían dentro de la recta, ¿no? Bien, cualquier duda me lo hacen saber en clase. Gracias.